El problema desde la Ciudad de México es que no hay políticas de desarrollo de ciudades. No hay. Ni siquiera estamos viendo las ciudades desde el gobierno federal. O sea, mis colegas no están viendo el desarrollo de ciudades desde el gobierno federal. Y a esto tengo que añadir, tercer punto, la importancia de la frontera para la economía mexicana. Y yo diría la importancia de las ciudades de la frontera para la economía mexicana. Simplemente en nuestra competencia contra China o con China, la única posibilidad de tener ventajas frente al gran fenómeno asiático, porque junto con China viene atrás Camboya, Vietnam, Malasia, Indonesia, etcétera, es esencialmente el tiempo, el just in time entre las empresas mexicanas y la entrega en menos de 72 horas del producto en el mercado de Estados Unidos y de Canadá. Y para ello necesitamos sobre todo aduanas que puedan hacer ese trabajo bien. Infraestructura urbana en la frontera que nos permita poner nuestros productos de la manera más rápida, más eficiente y al menor costo en Estados Unidos. De otra manera, estamos perdidos frente al fenómeno asiático. No vamos a poder competir. De tal manera que hoy por hoy, más que antes, precisamente el asunto de la frontera es de vital importancia para México, es estratégico. Y finalmente, para cerrar la locución, en este sentido, el trabajo que haga el Colegio de la Frontera, precisamente viendo el fenómeno fronterizo, viendo la problemática económica de la frontera, analizando algo que creo que todavía no ha hecho el Colegio de la Frontera y creo que le falta y que creo que hay que puntualizarlo, todo el fenómeno de aduanas en la frontera y en los principales puertos de entrada y de acceso a Estados Unidos y de Estados Unidos hacia acá. Necesitamos tener más información, necesitamos ver cómo está funcionando eso para tomar las decisiones pertinentes de política pública. Hoy por hoy, precisamente por esta situación estratégica de la frontera, en el comercio mundial, en el comercio de México con Canadá y Estados Unidos, hoy por hoy el trabajo que realicen ustedes, precisamente tratando de desentrañar toda esta problemática fronteriza, va a ser vital. De tal manera que buenos 25 años, pero un gran trabajo por delante para el Colegio de la Frontera. Gracias. Ahora es el turno del doctor Javier García Diego Dantán, presidente del Colegio de México, quien nos dirija también unas palabras. Compañeros del Presidium, señoras y señores, mi regocijo por participar en esta merecidísima celebración es cuádruple. Primero que todo, porque se conmemoran los primeros 25 años de vida de una institución del sector de la educación superior pública del país que en muy poco tiempo ha definido su identidad y ha alcanzado la madurez y el reconocimiento académico. Resulta casi imposible calificar este tipo de instituciones en un par de palabras, pero yo sintetizaría sus logros con los siguientes adjetivos: calidad y pertinencia. Mi segundo motivo de regocijo proviene de constatar que, entre comillas, el modelo colegio confirma aquí, una vez más, que es un modelo acertado, benéfico para el país. ¿Cómo describirlo? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus principales características y atributos? Podría decirse que el subsistema de la educación pública superior del país cuenta principalmente con una universidad nacional y con una treintena de universidades estatales, todas ellas con una matrícula notablemente generosa y con un espectro curricular comprensivo que abarca casi todas las disciplinas del conocimiento. Otra parte del subsistema lo forman las muchísimas instituciones con afanes tecnológicos
encabezadas por una célebre fundación cardenista. Por último, otro componente lo forman unas instituciones pequeñas, concentradas en la investigación en ciencias sociales y en la impartición de estudios de posgrado en los mismos campos. A diferencia de las universidades públicas, su matrícula es reducidísima. Sin embargo, su impacto se multiplica geométricamente, pues la gran mayoría de sus egresados, casi un 60% histórico, se dedica a la docencia y a la investigación en las universidades públicas. El subsistema es plenamente complementario y los colegios, casi todos centros CONACYT, le son señaladamente útiles y benéficos. Por lo que se refiere a la investigación, el modelo colegio no permite la amplitud que caracteriza a las universidades. Nos concentramos en temas sociales, eso sí, en su acepción más amplia, que incluye lo económico, lo político, lo cultural y lo histórico. Además, nos concentramos en asuntos graves para nuestro entorno. Permítaseme dar algunos ejemplos. El Colegio de Michoacán, el primero de la etapa de la descentralización, se abocó desde un principio a los estudios históricos y antropológicos de las viejas sociedades del occidente mexicano, donde conviven criollos, mestizos e indígenas desde hace casi 500 años. El Colegio de la Frontera Norte, el segundo de su fundación, comprensiblemente se dedica al estudio del fenómeno de la migración, junto con temas económicos propios de estas latitudes, integración, maquilas, ya señalado, comercio internacional. Sensible a los cambios de los tiempos, aquí empezaron a hacerse estudios sobre las características de los gobiernos locales, reflejo de su geografía y de su historia. La distancia y la juventud los hacía gobiernos más autárquicos que en otras zonas del país y con menos ligas con el gobierno central. No es casual que en esta región hayan comenzado las alternancias políticas hace ya cosa de 20 años. Otros ejemplos confirman esta vocación y compromiso de investigar los problemas de su entorno. El Colegio Mexiquense ha puesto gran atención al estudio de los problemas municipales y de conurbación. El de San Luis Potosí, ubicado en una zona casi desértica, tiene entre sus prioridades el estudio de los problemas sociales aparejados con el agua. Un ejemplo más, el reciente Colegio de Chihuahua, ubicado no en la capital sino en Ciudad Juárez, tiene como único tema el estudio de la violencia social, étnica, cultural, laboral y obviamente de género. Aquí no menciono a todos los colegios, veo que está el Colegio de la Frontera Sur, Jalisco, Sonora, si bien no son colegios, pero comparten estas características de investigación y docencia en ciencias sociales, CIDE, CIESAS, Mora, en fin, compartimos esas características. Además, es indudable que en los colegios estamos estudiando los problemas de nuestros entornos, así como los mayores problemas del país. Otra característica del modelo colegio es que no todos están asentados en la capital de su estado. En efecto, nos interesa más estar cerca de los problemas a estudiar que del poder. Permítaseme concluir con un tercer motivo, bueno, no voy a concluir todavía. Tercer motivo de regocijo, ser parte esencial de esta exitosa evolución institucional. En efecto, por invitación de Mario Ojeda, a mediados de 1974, Jorge Bustamante ingresó al Colegio de México como profesor investigador y lo hizo, por cierto, en el Centro de Estudios Sociológicos, no en el de Internacionales, premonición de una pregunta que me permito plantear aquí. ¿Es la migración un fenómeno social o un asunto diplomático? Como no tengo respuesta, prefiero continuar con la historia de los antecedentes remotos de lo que hoy aquí estamos conmemorando, pues conmemorar significa recordar juntos. Recordemos. Al poco tiempo se creó en el Colegio de México el programa de estudios fronterizos, obviamente encabezado por Jorge Bustamante. Como eran los años en que la descentralización comenzaba a verse como un imperativo impostergable, en 1979 se decidió que dicho programa se estableciera en la propia frontera. Roque González Salazar, coordinador académico del Colmex, propuso que la sede estuviera en su natal Monterrey. De hecho, no es de Monterrey, sino de General Terán, pero
consideraba a Monterrey ahí como su... Sin embargo, González Salazar fue invitado a ocupar un alto puesto diplomático, asumiendo Mario Ojeda el puesto de coordinador académico, quien obviamente retomó el proyecto, junto con Bustamante, de crear un centro de estudios fronterizos en la frontera. Acudieron entonces a la Secretaría de Educación Pública, donde el subsecretario de Educación Superior, Eliseo Mendoza, también aquí presente, Eliseo Mendoza Breto, apoyó el plan, pero exigió un examen de factibilidad que determinara la sede más adecuada. No sé si él estaba pensando en Saltillo, pero puede ser. El estudio aconsejó que se instalara en Tijuana. Así, en abril de 1981 se firmó un convenio entre la SEP y el Colegio de México para establecer en Tijuana un centro de estudios fronterizos. Dicho centro sería una extensión del colegio, del Colmex, mientras se conseguían otros asociados potenciales. No pasó mucho tiempo para dar ese siguiente paso. En agosto de 82 se creó el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, CEFNOMEX, y en noviembre de ese año se formalizó como institución independiente. Tiempo después, en 86, cambió de nombre al del Colegio de la Frontera Norte. Lo que siguió es una historia que ustedes conocen mucho mejor que yo. Algunos de ustedes han sido incluso actores de esta historia. Concluyo señalando, y ahora sí, este sería el cuarto motivo de regocijo, que desde entonces hemos mantenido una muy cordial relación de beneficios mutuos, ¿sí?, con el Colegio de la Frontera Norte. Véase, por ejemplo, que el actual presidente, el doctor Tonatiuh Guillén, es egresado de nuestro Centro de Estudios Sociológicos, dirigido por Francisco Zapata, también aquí presente. Ambas razones, ser de sociológicos del colegio y dirigido por Zapata, pues nos hacen confiar en que mantendrá e incluso acrecentará la calidad de esta institución, cuyos primeros actores fueron Jorge Bustamante y Mario Ojeda, así como Roque González Salazar y Eliseo Mendoza Berrueto. A los cuatro, gracias por su valor, aventureros de la investigación social, gracias por su clarividencia, descubridores de problemas, y sobre todo gracias por su ejemplo, constructores de instituciones. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por estas palabras dirigidas en conmemoración a este 25 aniversario. Y bueno, vamos a continuar en la entrega de los reconocimientos a la trayectoria institucional. En trayectoria académica voy a iniciar con Alfredo Ualde. Muchísimas felicidades. También menciono a Carlos Alfonso de la Parra. Lo esperamos, no se preocupe. Claro, adelante. Felicidades. También llamamos a César Mario Fuentes. Gerardo Manuel Ordóñez. Asimismo, un reconocimiento para Gustavo del Castillo Vera. También lo esperamos, no se preocupe. Muchas felicidades. Llamamos ahora a Laura Velasco. Felicidades.
También llamamos a María del Rocio Barajas. María Eugenia Anguiano Telles. También llamamos a Noé Aarón Fuentes Flores. Nora Bringas. Muchas felicidades a ambos. Olivia Teresa Ruiz Marrujo. Roberto Am Chande. Ham, perdón. Disculpe. Rodolfo Corona. Rodolfo Cruz Piñeiro. Tito Alejandro Alegría. ¿Sí? Tonatiu Guillén López. Muchas felicidades. Víctor Esperanza Valle. Espinosa, discúlpenme. Espinosa. Muchísimas felicidades. Son los reconocimientos a la trayectoria institucional en la categoría de trayectoria académica. Perdón por el cambio de apellido. Es la esperanza del COLEF, por eso quise decir. Ahora sigue el reconocimiento a la trayectoria profesional. Voy a empezar con Agustín Mendoza Félix. Filiberto Durán Delgado. Trae porra. Jesús García Luébano. Jesús Montenegro Herrero. María Isabel Chon Martínez. Raúl Mendoza Félix. Rubén Flores Martínez.
Y por último a Víctor Manuel Barraza Jiménez. Todos ellos son reconocimientos por mérito profesional y destacado aporte al desarrollo de esta institución. Pues muchísimas felicidades a todos y qué les parece si les damos un cordial aplauso en general a todos los que este día fueron reconocidos. Gracias a todos ellos por hacer posible precisamente este 25 aniversario por parte del COLEF. Y bueno, ahora quiero agradecerle al Presidium haber estado con nosotros. Vamos a pasar a una segunda etapa, vamos a pasar a una mesa de diálogo y plática de lo que son estos 25 años, primeros 25 del Colegio de la Frontera Norte. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Vamos a hacer un cambio de mesa, no se vayan, invito ahora a quienes van a participar con nosotros. Gracias a todos, gracias por estar con nosotros y voy mencionando en primera instancia al profesor Mario Ojeda, profesor investigador emérito del Colegio de México, que se acerque con nosotros. Asimismo, al licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, profesor del Instituto de Altos Estudios Internacionales. También le pido, por favor, a la maestra Alejandra Rangel Hinojosa, presidenta ejecutiva del Consejo de Desarrollo del Estado de Nuevo León. Al embajador Roque González Salazar, director general del Comité Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También le pido al doctor Ramón Ruiz, profesor investigador de la Universidad de California en San Diego. Al doctor Norris Clement, profesor investigador de San Diego State University. También al doctor Bustamante, Jorge Bustamante, profesor investigador y fundador del Colegio de la Frontera Norte. A todos ellos les pido pasen al frente para continuar con esta mesa de diálogo y plática de los 25 años del Colegio de la Frontera Norte. Frontera Norte. Ahora sí, estamos listos. Pues nuevamente me permito presentar a quienes vamos a tener en los próximos 60 minutos para platicar un poquito sobre la historia, la trayectoria y también lo que ha significado para cada uno de ellos llegar a este 25 aniversario. En primera instancia, el profesor Mario Ojeda, profesor investigador emérito del Colegio de México. Bienvenido. Los voy a presentar nuevamente. Ustedes no se muevan, no se preocupen. También el licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, profesor del Instituto de Altos Estudios Internacionales. Bienvenido. También se encuentra el embajador Roque González Salazar, director general del Comité Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El doctor Ramón Ruiz, profesor investigador de la Universidad de California en San Diego. También el doctor Norris Clement, profesor investigador de San Diego State University. Y el doctor Jorge Bustamante, profesor investigador y fundador del Colegio de la Frontera Norte. Tendremos como moderador al doctor Bernardo González Arechiga, director de la Escuela de Graduados de la Administración Pública y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuando gusten, señores. A ver si les prendemos los micrófonos. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es realmente un honor estar aquí el día de hoy con tantos amigos y tantísimos recuerdos. Yo quisiera aprovechar un par de minutos para hacer algunas reflexiones. Siempre me llama mucho la atención una frase del Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz decía que la principal exportación de Estados Unidos al mundo era la teoría económica. La implicación de este planteamiento yo creo que es muy clara. Si logramos todos pensar igual, lo demás resulta por añadidura. En este sentido, la reflexión que tenemos en esta mesa es doble. Por un lado, los organizadores nos invitan a ver hacia el pasado, recordar la fundación, pero nos invitan a ver también la perspectiva de instituciones como estas. Yo simplemente me permitiría proponer que la perspectiva para centros de investigación de excelencia en nuestro país tiene que ver con la frase que yo ya citaba de Joseph Stiglitz. Los países tenemos que ser cada vez más capaces, y en México tenemos que ser cada vez más capaces,
de generar cuerpos teóricos propios y tenemos que ser cada vez más capaces de participar como iguales en el intercambio internacional de estándares, además del proceso de mejora de las políticas públicas y del conocimiento en países como el nuestro. Esto nos lleva a que, por un lado, tenemos que continuar, y así lo propondría, con la formación de investigadores, continuar en estos centros con la práctica de la gestión pública, continuar con la formación de redes de investigadores, la opinión pública y la cultura. Y sí quisiera recordar muy rápidamente dos personas que están muy cerca en estos momentos para muchos. Yo quisiera recordar a don Víctor Urquidi, que tuvo un papel fundamental en el inicio del colegio y ciertamente fue muy importante el surgimiento del Departamento de Estudios Económicos, que me tocó pues, ser partícipe de este proceso con muchos de los colegas que están acá. Y otra persona que es Guillermina Valdés, que también convivimos mucho con ella y que en muchos sentidos pues, nos dejó el coraje de hacer investigación y el coraje también de hacer investigación-acción y de participar en procesos sociales. Se mencionaba aquí el legado del Colegio de México. Quisiera también mencionar que cuando arrancó el Colegio de la Frontera Norte, para nosotros era un orgullo pensar en hacer investigación social fuera del Distrito Federal. Esto yo creo que se ha logrado con creces. Es un gusto llegar a una institución tan hecha en términos de infraestructura, tan hecha también en términos de normas, de prácticas de investigación y que tiene un legado importante, pero un futuro también promisorio. Creo que el mejor halago que se puede hacer a una institución es pensar ambiciosamente sobre su futuro. Entonces yo sí quisiera esta invitación a todos los que tenemos en este distinguido panel a que nos ayuden a ver las dos cosas, a pensar en ese pasado y a pensar también en el futuro del colegio. Yo le estaría pasando la palabra, vamos a tener una ronda de 10 minutos. Si nos da el tiempo, podríamos pensar en un comentario rápido de cada uno de nuestros ponentes, de los participantes en este panel. Si no, pues continuaremos con el programa, espero que nuestros organizadores nos lo indiquen. Y por facilidad voy simplemente a seguir el orden que aparece en el programa. Quisiera también reconocer algo que hizo don Mario Ojeda, a lo mejor no se acuerda, nos salvó de que esta institución se llamara Colfrón, que es, además de muchas cosas que se mencionaban, creo que no es poca cosa. Muchas gracias, don Mario, le agradecemos que esté con nosotros. Le pasamos la palabra. Gracias. Bueno, pues, estimados miembros del Presidium, colegas y amigos, señoras y señores, el Colegio de la Frontera Norte ha llegado a los 25 años de edad. Es ya una institución con historia. A mí, en lo personal, me enorgullece ser parte de esa historia, desde la concepción de la idea, la elaboración del proyecto, las gestiones para su establecimiento, hasta su final puesta en marcha. En fechas recientes he sido testigo, ya no actor, de su consolidación gradual, como ahora lo soy, de la llegada a su plena madurez. En el Colegio de la Frontera he sido también investigador visitante, miembro de su Junta de Gobierno y de su órgano de administración, conferencista frecuente y amigo de la casa. Hasta un aula de esta institución lleva inmerecidamente mi nombre. Estas son pues las razones que me traen aquí a Tijuana para compartir con ustedes estos festejos. Permítanme ahora referirles algunos antecedentes remotos, subrayo, de la historia del colegio, así como algunas anécdotas interesantes
que resultan pertinentes para esta ocasión. Comenzaré por mi propia historia, no por otra cosa, sino porque debo explicar el origen de dónde viene mi interés por la frontera. Desde edad temprana sentí curiosidad por Estados Unidos. Me nació, como a tantos otros niños mexicanos, de la lectura de nuestra historia. Ser vecino del Coloso no era tarea fácil. Esta curiosidad me llevó a viajar a la frontera y a residir en Matamoros, Tamaulipas, extremo contrario al de Tijuana, por algún tiempo. Tenía yo 20 años solamente. Años más tarde, en 1957, siendo estudiante de la Universidad Nacional, escribí mi tesis de licenciatura sobre el tema de los braceros. La investigación para esta tesis me condujo a conocer los centros de contratación y los campos de trabajo y me acercó más a la frontera. Por cierto, también fue del lado de Texas. En 1959 acudí al Colegio de México, atraído por una convocatoria para profesores jóvenes dispuestos a estudiar en el extranjero con el fin de formarse para constituir la planta docente de un nuevo centro de estudios internacionales. La preparación sería por áreas geográficas y yo no dudé en escoger los Estados Unidos, pues ya consideraba que era lo más importante para México en materia internacional. Así fue como al año siguiente viajé a la Universidad de Harvard para estudiar la historia, economía, sociedad, gobierno y política exterior de ese país. Y fue entonces también cuando leí un artículo de don Daniel Cosío Villegas titulado "De la necesidad de estudiar a los Estados Unidos", que marcó definitivamente mi interés por este país. En este artículo, Cosío Villegas concluye que si bien para todos los países del mundo es importante estudiar esa nación por ser la más rica y poderosa del mundo, para los mexicanos resulta no nada más indispensable, sino vital, dada la vecindad geográfica, las muchas ligas que nos unen, pero sobre todo para saber negociar mejor, para saber defendernos mejor de los embates del Coloso. A mi regreso al Colegio de México quedé como responsable del área de las relaciones con Estados Unidos, naturalmente. Y con el paso de los años me fui interesando más y más en la frontera, al ir advirtiendo que en nuestra relación con Estados Unidos, esta representaba problemas específicos. Me surgió entonces la idea de que debería haber alguien en el Colegio de México que se encargara específicamente de estudiar estos asuntos. Yo no podía hacer porque estaba estudiando los Estados Unidos, pero digamos las relaciones macro de Washington con la Ciudad de México. Yo fungí entonces también como director del Centro de Estudios Internacionales y por lo tanto tenía la facultad y los medios como para invitar a alguien a que se dedicara específicamente a estudiar la frontera. Sin embargo, no fue posible en ese momento, sino hasta tiempo después pudo materializarse la idea. A principios de los años 70 conocí a Jorge Bustamante en un programa de televisión en el que ambos participamos. Quedé muy gratamente impresionado de lo que dijo en su intervención y de inmediato pensé que él era la persona idónea para hacerse cargo de los estudios sobre la frontera en el Colegio de México. Lo invité de inmediato y Jorge aceptó de inmediato y gustoso. Sin embargo, yo ya no era director de estudios y no tenía en aquel tiempo la facultad para hacer un nombramiento. Sin embargo, era, por otra parte, secretario general
y tenía la capacidad para influir en el nombramiento. En tal virtud, para la incorporación de Bustamante, acudí con el entonces director de Estudios Internacionales. Mi presidente hizo una pregunta en su alocución. Entonces acudí con el director de Estudios Internacionales, que era mi centro de estudios, quien solía decir, desgraciadamente, a todo que no. Y luego entonces su respuesta fue negativa. Acudí entonces con el director del Centro de Estudios Sociológicos, quien acostumbraba a decir que sí a todo. Su respuesta fue afirmativa. Fue así como finalmente Jorge Bustamante pudo ingresar al Colegio de México. Yo hubiese querido que ingresara contratado por los dos centros. Así hubiera podido tener acceso, ese es mi criterio, a dos perspectivas de la frontera. Una sociológica, la frontera como cuestión regional, que es prácticamente el énfasis que tiene actualmente el Colegio de la Frontera, y la otra como un asunto de las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, no fue así, pero fue evolucionando muy positivamente el Colegio de la Frontera. La primera contribución de Bustamante para el Colegio de México en la materia para la que fue invitado fue un estudio publicado en 1975 bajo el título de Espadas mojadas, materia prima para la expansión del capital norteamericano. 1975. Tiempo después se decidió crear un programa de estudios fronterizos que estuvo a cargo de Bustamante, quien se rodeó apenas y de unos cuantos ayudantes. Posteriormente se estableció dentro del catálogo de publicaciones del Colegio de México una colección especial para el programa de estudios fronterizos bajo el nombre de Frontera Norte. Esta colección alcanzó a publicar 3 títulos antes de convertirse en lo que hoy es el Departamento de Publicaciones del Colegio de la Frontera. Los títulos que publicó esta colección fueron de propio Jorge Bustamante y Francisco Malagamba, México, Estados Unidos, Bibliografía General sobre Estudios Fronterizos. Esto fue la publicación en 1980. Luego vino otra de Roque González Salazar como compilador, La Frontera del Norte, Integración y Desarrollo, que fue la memoria de un célebre reunión que se llevó a cabo en conjuntamente con la Universidad de Nuevo León en la ciudad de Monterrey, que tuvo un gran éxito. Y la tercera publicación de esta serie fue una compilación mía sobre la Administración de Desarrollo de la Frontera Norte en 1982. Tiempo después de haberse establecido el programa de estudios fronterizos, surgió la idea de que era más lógico que este tipo de estudios se llevara a cabo in situ, o sea, en la propia frontera, y se empezó a trabajar en esa dirección. Favorecía esta idea el hecho de que el Colegio de México empezaba a descentralizarse. El 15 de enero de 1979 se había establecido formalmente en la ciudad de Zamora, Michoacán, bajo la presidencia del historiador Luis González, el Colegio de Michoacán. El proyecto lo había elaborado en 1978 Roque González Salazar, quien por aquel entonces fungía como coordinador académico del Colegio de México. El propio González Salazar redactó ese mismo año un proyecto para la creación de un centro de estudios fronterizos en el norte de México.
El proyecto fue presentado el 2 de febrero de 1979 y González Salazar, como ya se dijo, sugería como sede a Monterrey, Nuevo León, basándose en 3 razones. Quizá la más fuerte era de que es nativo de Monterrey, pero eran las razones que se presentaban en el estudio era de que había una necesidad de descentralizar de la Ciudad de México, o sea que había que sacar los estudios fronterizos del Colegio de México, de la Ciudad de México. La segunda razón del proyecto era que Monterrey contaba con una infraestructura amplia en materia de bibliotecas, etcétera, y comunicaciones, sobre todo comunicaciones con la frontera y el resto del país. Y tercera, su cercanía a la frontera. En consecuencia, para mediados de 1979, parecía claro que el proyecto de González Salazar habría de prevalecer. Sin embargo, vino un cambio de gobierno. Debo apuntar, maestro García Diego, vino un cambio de gobierno en el estado de Nuevo León y el nuevo gobierno puso obstáculos al proyecto. Por otra parte, como ya se dijo, a González Salazar lo nombraron para un cargo importante en Relaciones Exteriores y se vio obligado a dejar el proyecto y el cargo en el Colegio de México. El puesto de coordinador académico recayó en mi persona y poco tiempo después fuimos Jorge Bustamante y yo a ver Eliseo Mendoza, subsecretario de Educación Superior, para continuar las gestiones para la creación de un centro de estudios fronterizos. Mendoza aceptó, pero puso como condición la elaboración de un estudio de factibilidad. Entre los resultados, que el estudio era más amplio, por cierto, es un valiosísimo documento que ahora tiene, claro, más valor histórico. Entre los resultados que arrojó el estudio de factibilidad estaba el que Tijuana era la ciudad indicada para establecer el Centro de Estudios Fronterizos. Se había llegado a esa conclusión atendiendo a indicadores tales como cruces fronterizos, paso de trabajadores indocumentados, turismo fronterizo, etcétera. Desde luego no se incluyó recaudación aduanal, cuyo volumen y valor más alto siempre ha estado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El 31 de marzo de 1981, como ya se dijo, se somete el estudio de factibilidad a consideración del subsecretario Mendoza, quien lo aprueba. El 19 de abril siguiente se firma un convenio entre la SEP y el Colegio de México para el establecimiento en Tijuana de un centro de estudios fronterizos. Este centro va a nacer como una extensión del Colegio de México. Mientras se hacen las gestiones, como ya también se dijo, ante los otros potenciales asociados. Aquí debo abrir un paréntesis para recordar el desempeño destacado que tuvo en el proceso de nacimiento del centro el doctor Edmundo de Alba, director general de Educación Superior, quien desde un principio acogió el proyecto con simpatía y entusiasmo. Pero no fue sino hasta el 6 de agosto de 1982 cuando finalmente se firmó el acta constitutiva del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, con la presencia del gobernador del estado y del subsecretario de Educación Superior. Y finalmente, como ya también se dijo, parezco un copión yo, el 13 de noviembre siguiente se instaló la asamblea de asociados con la presencia otra vez del gobernador y del subsecretario y se formalizó así su nacimiento como una institución independiente.
Debo agregar, sin embargo, que una cosa fue el nacimiento formal del Colegio de la Frontera y otra acreditarlo ante la comunidad que lo recibía. El hecho de que unos chilangos vinieran a estudiarlos no gustó a muchos tijuanenses. Según me platicaron, en una ocasión un comentarista de radio dijo algo así como lo siguiente: ayer declaró a la prensa un tal Mario Ojeda que venía con su grupo a estudiar la frontera, y yo le digo a ese señor que aquí no necesitamos que nos estudien y que se regrese al lugar donde vino en el mismo tren que lo trajo. No había, sí había tren, pero no de pasajeros. Lo que demuestra que ese señor venía del centro del país o del otro norte, con cultura ferrocarrilera. La acreditación del CEFNOMEX ante la comunidad fronteriza fue algo que vino, como es natural, gradual y paulatinamente. Mucho ayudó a ello la incorporación de talento local y la seriedad de sus estudios y su participación en actos sociales. El despegue de la nueva institución fue rápido. Mucho ayudó a ello el dinamismo de Jorge y la fundación casi al mismo tiempo de dos programas que se convirtieron por razones lógicas en los interlocutores del CEFNOMEX del otro lado de la frontera. Me refiero al programa de estudios fronterizos de la Universidad de Texas en abril de 1980 y la creación del Center for U.S. Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego en septiembre de ese mismo año. Bustamante organizó una serie de reuniones que fueron como la carta de presentación del CEFNOMEX a nivel nacional y ante la comunidad académica norteamericana, muy especialmente fronteriza. Dichas reuniones fueron las siguientes. Una fue un seminario sobre la devaluación de 1982, celebrada en abril de ese año. Otra sobre los procesos de integración, desintegración de las relaciones México-Estados Unidos. Y la última fue sobre la tercera reunión de universidades México-Estados Unidos sobre estudios fronterizos, que se llevó a cabo en octubre de 1983, que fue todo un éxito y tuvo una gran repercusión. Además fue como la carta así solemne de presentación del CEFNOMEX. A partir de entonces, los investigadores del CEFNOMEX participaron con más frecuencia en las reuniones binacionales y en fe de igualdad tanto con sus colegas nacionales como norteamericanos. Es más, me atrevería a afirmar que desde entonces la presencia de nuestra institución en reuniones de México y los Estados Unidos se hizo imprescindible. En resumen, la historia del Colegio de la Frontera Norte es la siguiente. El embrión nace con el ingreso de Jorge Bustamante al Colegio de México para dedicarse por entero a los estudios de la frontera. Esto ocurre en los primeros años 70. Poco después se crea en el mismo Colegio de México un pequeño programa de estudios fronterizos bajo la coordinación del propio Bustamante. Con posterioridad se traslada este programa a Tijuana como una extensión del Colegio de México. El 13 de noviembre de 1982 se constituye como institución independiente, con personalidad propia, bajo el nombre que ya vimos de Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México. Finalmente, la institución se erige en el Colegio de la Frontera Norte en pie de igualdad con los otros colegios y tal como la conocemos hoy día.
Yo pienso que el mérito original de todo esto es Jorge Bustamante, pero el mérito de la consolidación de la institución es de todos ustedes. Felicidades. Muchas gracias, don Mario. Le paso la palabra al licenciado Mendoza Garrueto. Eliseo, por favor. Gracias. Dice que cuando los jóvenes se reúnen, platican de planes. Cuando los viejos nos juntamos, platicamos de recuerdos. Bueno, para ir en la misma tónica que Mario ha comentado aquí, con un gran sentido del humor y sobre todo con un manejo muy sólido de la historia del colegio, tanto el Colegio de México como el Colegio de la Frontera Norte. Yo quisiera comentar, en primer lugar, que hay un antecedente que muy poco se habla sobre el interés del gobierno mexicano, el gobierno federal, sobre la frontera norte, que fue lo que realmente a mí en lo personal me dejó profundamente marcado para después asumir una actitud de amplia comprensión al proyecto de Jorge Bustamante y de Mario Ojeda y de otros que con ellos llevaban adelante esta idea de crear esta institución en la frontera norte. Y me refiero yo al programa de la Comisión de Desarrollo de la Frontera Norte de México, que se llevó a cabo en el gobierno del presidente Echeverría. Él tenía la convicción de que había que impulsar el crecimiento económico de la frontera del lado mexicano, no solamente la cuestión económica, sino también la infraestructura y sobre todo crear una conciencia de mexicanidad, de identidad, de orgullo nacional fronterizo. Entonces creó una comisión de desarrollo fronterizo que presidíamos subsecretarios. Yo no sé si tendría alguna idea particular o un mensaje particular para nuestros jefes, los secretarios de Estado, pero lo cierto es que el subsecretario de Comercio, en ese tiempo su servidor, el subsecretario de Hacienda, Gustavo Petricholi, el subsecretario y después de Hacienda también, Enrique Cárdenas González, que manejaba toda la parte de aduanas, Ramírez Genel, que era subsecretario de Agricultura. Eran las tres dependencias que participamos en ese programa. En ese programa nos dieron la instrucción presidencial de que visitáramos cada una de las fronteras mexicanas para ver cuáles eran los problemas y cómo podíamos lograr el impulso que se deseaba darle a la economía fronteriza mexicana. Entonces hicimos un recorrido desde Matamoros hasta Tijuana. El Banco de México nos prestaba unas carabelas volantes que quizá pues sobrevivimos milagrosamente, porque eran aviones que con poco tiempo después desaparecieron. El caso es que hicimos un amplio recorrido visitando cada uno de los puertos fronterizos importantes y nos entrevistamos con cámaras de comercio, cámaras industriales, con algunas instituciones académicas y fuimos encontrando poco a poco cuál era la idea de lo que se tenía en la frontera como propósitos para poder desarrollar la economía regional. Encontrábamos que había que hacer varias cosas. Decían los comerciantes, la gente de aquí pasa al otro lado para comprar pollo, pan, leche, etcétera. Entonces se crearon lo que se llama artículos gancho. Vamos a permitir que pasen esos productos sin necesidad de permiso de importación, sin pagar aranceles, para que se vendan en centros comerciales mexicanos. Y de esta manera pues, se fueron creando pequeños centros comerciales de barrio. Después se crearon centros comerciales importantes, como en Juárez, un señor Leopoldo Mares, recuerdo, que promovió grandes centros comerciales que no había, porque decían los comerciantes, es que aquí no tenemos infraestructura comercial, del otro lado hay tiendas muy grandes, ya empezaron a surgir los moles, etcétera, y bueno, pues también se fue creando todo esto. De modo que durante todo este tiempo, el presidente se reunía en largas reuniones, encuentros con todas las gentes de la frontera. Yo recuerdo reuniones de más de 12, 14 horas,
como se acostumbraba en aquellos tiempos, en Nogales, por ejemplo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y bueno, pues allí el presidente decía cuál va a ser el programa de hoy. Había unos 6 o 8 puntos en la agenda, y uno pensaría que aquella reunión se agotaría en 1 hora, en 2 horas. Pues no, el presidente empezaba a estimular para que hablaran los universitarios, los comerciantes, los industriales, los militares, en fin, académicos, de modo que aquello era ir haciendo, la idea era despertar el interés y el orgullo del fronterizo mexicano. Yo creo que este es un hito importante que realmente marca el inicio de un interés importante del gobierno federal por el desarrollo fronterizo. Después, con los años, este programa fue teniendo, pues le fueron surgiendo enemigos, porque decían los comerciantes del resto del país, bueno, ¿y por qué los comerciantes fronterizos pueden importar sin aranceles, sin permiso, los artículos gancho? Entonces empezó a haber una serie de anticuerpos que se fueron creando, y finalmente con los años, creo, esto fue desapareciendo. Pero eso es importante mencionarlo, porque cuando yo llegué a la Subsecretaría de Educación Superior, yo ya traía toda ese bagaje de información y de interés por el desarrollo fronterizo. Fue cuando se presentó precisamente ya el proyecto de mis antiguos colegas, puesto que antes de entrar yo al gobierno había yo trabajado durante 3 años en el Colegio de México. Me había invitado don Víctor Urquidi, después de haber desarrollado un trabajo de planeación regional en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, donde Víctor Urquidi, don Emilio Alanís Patiño y don Gonzalo Robles habían sido los asesores en materia de planeación. Y cuando se fue agotando esa tarea en Guadalajara, don Víctor Urquidi me hizo el favor de invitarme al colegio. Por cierto, fue una invitación muy curiosa, muy al estilo del carácter de don Víctor Urquidi. Me hizo una invitación que realmente era una orden. Quiero que me haga el favor de acompañarme a trabajar al Colegio de México. Yo he sido nombrado presidente del colegio, dirigía en el Centro de Estudios Económicos y Demográficos el programa de investigación, y vayan ustedes a hacer cargo de él. Bueno, pues yo todavía pensaba que podía continuar en Guadalajara. La ciudad era muy hermosa, todavía ni tenía ni 1 millón de habitantes, un clima magnífico, el medio académico empezaba a descollar, en fin. Y pues pasan los días, y a los 15 días me habla Víctor Urquidi con un tono aún más enérgico, diciéndome: lo estoy esperando. Chelito Meyer me acaba de renunciar, ya ve usted cómo es Chelito Meyer, y se va para Monterrey. Y entonces el Centro de Estudios Económicos, que tenía el programa de investigación que dirigía Urquidi y el programa docente que dirigía Chelito Meyer, dice: lo vamos a hacer en uno solo, y le voy a pagar a usted 1,000 pesos y lo espero el lunes. Muy bien. Para mí fue yo no me daba cuenta de la importancia que en mi vida iba a tener aquel ingreso al Colegio de México, que fue realmente una experiencia formativa sensacional. Ahí conocí yo a muchos de los aquí presentes, y fue cuando logramos hacer una relación de amistad que perduró durante tanto tiempo, y que fue uno de los elementos que sirvieron para que pudiéramos, y mi antecedente fronterizo, para que pudiéramos entender este proyecto de la creación del Colegio de la Frontera Norte, primero como CEFNOMEX. Efectivamente, cuando fueron Jorge y Mario, no sé quién más fue con ellos a presentar este proyecto de educación, yo se lo comenté a mi jefe, el secretario Fernando Solana. A mí me tocaba manejar todo el área de la educación superior, universidades normales, etcétera, y le dije: oye, pues hay este proyecto, creo que es muy interesante por tales razones que ya ellos mismos habían planteado, un documento informativo básico muy importante. Y me dijo: bueno, no tenemos recursos. Y yo insistí sobre esto, quedaron las cosas un poco pendientes, volví a platicar con Jorge Bustamante. Entonces yo, para hacer un poco de tiempo, dije: ¿cómo le haremos para que esta cosa no se agote así? Y entonces pues se me ocurrió: bueno, pues hagan un estudio de viabilidad, ¿dónde vamos a ubicar el colegio?
porque yo no quería que se pasara el momento de aquello. Entonces, no era porque me lo quería llevar a Saltillo, ni para cuándo, ¿verdad? Ni para cuándo. Simplemente, entonces, bueno, se hizo un estudio que creo que fue también muy valioso, porque como decía Mario Ojeda, fue un estudio muy bien documentado, muy bien planteado, que pues ya Osolana como que ya empezó a dudar sobre la posibilidad de cómo conseguir recursos. Y finalmente me dijo una cosa, no se me olvide esa frase: si les consigue recursos, apruébalo. Bueno, pues yo no sé cuántas maromas hicimos, pero se consiguieron los primeros recursos y finalmente pudo salir adelante el colegio. Eso se los comento a ustedes, pues porque hay que poner en todo lo que, es decir, evaluar en todo lo que vale la actitud, la visión, el carácter, la decisión de Jorge Bustamante para que pudieran hacer el Centro de Estudios Fronterizos. Primero entiendo que se quería crear como un anexo del Colegio de México, como una extensión, una cosa así. Lo cierto es que finalmente se llega a crear con su propia personalidad y pueda tener los recursos para que pueda llegar o pudiera llegar al momento en que estamos ahora. Si bien es una institución joven, creo que tiene ya un lugar muy acreditado en el medio académico nacional, y pues la gran responsabilidad de que, siendo nosotros un país con grandes problemas en nuestro sector educativo, sobre todo en educación básica y media superior, creo que una institución como esta pues es un baluarte que hay que apoyar, hay que defender, hay que impulsar, hay que estimular, y hay que felicitar mucho a quienes la hacen posible y que hacen posible su mejor futuro. Muchas gracias. Yo quisiera la autorización del presidente Mesa para hacer una aclaración. Mi querido Eliseo, fuiste tú mismo el que nos hiciste ver que la SEP tenía una política de apoyo a la descentralización, contraria a lo que estaban haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, de desconcentración, que todavía existen, tienen ramas, sobre todo la UNAM, por todo México, pero pertenecen a la UNAM. De aquí que cuando el sindicato de la UNAM entra en huelga, hasta el barco que estudia oceanografía se paraliza. Y entonces la idea era que fueran instituciones independientes. Se manejaba el concepto de la institución madrina, que acompañáramos el nacimiento de esa nueva institución y ya después nos retiráramos. Fue así por lo que nació como una extensión del colegio. Gracias. Muchas gracias, Eliseo Mendoza Berrueto, y también a don Mario Ojeda. Le pasamos la palabra al embajador Roque González Salazar, por favor. Yo quiero intervenir para hacer algunos comentarios sobre lo que se acaba de decir, pero me recuerdo que hace algunos años uno se ponía a temblar cuando alguien empezaba un discurso diciendo: hagamos un poco de historia. Yo quiero hacer un poco de historia, pero solo para aclarar algunos puntos que creo yo se han mencionado aquí y que involucran necesariamente el que tenga que contar estas anécdotas y hacer alusiones personales, es decir, alusiones a mi persona. Cuando yo me hice cargo de la coordinación académica del Colegio de México, acababa yo de llegar de
la embajada de Argentina como embajador, que fui allá y no regresé de nuevo, y no regresé al servicio exterior. Y don Víctor Urquidi me hizo la propuesta de hacerme cargo de un puesto que él quería crear, el de coordinador académico del Colegio de México, lo cual pues me dio a mí un gran gusto que me recibiera así con esa propuesta, y le presenté un proyecto que consistía básicamente en eso, en la descentralización del colegio, que fuera creando sus propios, pues digamos, ahijados, a que apadrinara a otras instituciones que se fueran creando con el modelo y con el apoyo temporal, eso es cierto lo que dice Mario también, por algunos años hasta que tuvieran la vida independiente. Le pareció bien el proyecto y me dijo que lo ampliara un poco para presentarlo al secretario de Educación Solana, lo cual hice y lo presentamos conjuntamente el señor Urquidi y yo. Y yo empecé por seleccionar entre las personas del Colegio de México que estaban ya en sus propios trabajos, buscando a convencer a algunos de ellos que quisieran colaborar en algún proyecto especial, y el más cercano que me pareció ya listo para eso era don Luis González y González, un historiador de Michoacán, que se entusiasmó con la idea de descentralizar, de crear un centro en Michoacán que fuera como el primero de estos experimentos. Pues bueno, a las exploraciones que hicimos conjuntamente Luis González y yo en Michoacán, pues nos topamos con una resistencia que después fue repetitiva en otros estados, de que pues las instituciones ya constituidas querían formar parte y principalmente manejar las instituciones que fueran a formarse, los nuevos centros, y no aceptaron en Michoacán que las personas de la capital, sobre todo Morelia, y las instituciones que estaban por allí. Entonces se buscó en Zamora, en una institución que no tenía ninguna, digamos, infraestructura como para tener una institución así. No le hizo mucha gracia a don Víctor Urquidi esta propuesta por el lugar precisamente en que se escogía, pero de todas maneras aceptó que lo intentáramos, con la creencia también de que iba pronto, a lo mejor con el temor de que iba a fracasar. Bueno, pero al mismo tiempo yo tenía algunos otros proyectos que ya había presentado, y entre estos estaba el de Jorge Bustamante, el convencer a Jorge Bustamante para que se decidiera también a buscar alguna independencia y crear un centro. Y se entusiasmó, pero la idea que decidimos de común acuerdo, Jorge y yo, fue de que exploráramos primero, hiciéramos algún evento académico grande que trajera la atención de los investigadores que hubiera por acá, por la región, o que hubiera en Estados Unidos, etcétera. Y así fue como convocamos más bien exploramos la conveniencia de hacer un gran evento. Fue pionero en ese aspecto, en ese campo, en Monterrey. No tanto
el señor presidente del Colegio de México porque yo fuera nativo de por allí y que me lo quisiera llevar a Monterrey, aunque no me habría disgustado la idea, la verdad. Pero también era quizá por satisfacer a la resistencia de don Víctor Urquide de llevar a algún lugar que no tuviera infraestructura para hacer ese experimento a un pueblo que no tuviera bibliotecas o otro tipo de avances de esta naturaleza. Eso fue el caso que decidimos que se hiciera ese evento en Monterrey con muy buena afluencia de personal y con un subproducto que fue un libro pionero, creo yo, en el tema, el que acaba de mencionar Mario Ojeda. Yo no recuerdo el título que al final quedó, pero era La Frontera, Estudios de la Frontera, que fue el material propiamente que se publicó con mi nombre como recopilador, pero fue en realidad el material presentado por los participantes allí, que todavía sigue de alguna manera sirviendo como punto de referencia. Entonces, vino después una invitación que se me hizo para aceptar de nuevo a volver a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y yo renuncié a la coordinación académica y dejé el proyecto así, no sin seguir con alguna intervención, como luego lo diré, y Mario Ojeda se hizo entonces cargo de la coordinación académica. Pero una anécdota también importante de mi liga posterior con el Colegio de la Frontera y con todos los colegios es que yo formé parte de la Junta de Gobierno de casi todos los primeros colegios que se hicieron en los estados, el mexiquense, el de la Frontera, no recuerdo cuáles otros, pero era también con la idea, y en el caso muy especial del Colegio de la Frontera, de que tuvieran un presidente de la Junta de Gobierno que los protegiera un poco, digamos, de las tendencias, de los intentos también de presionar por parte de las autoridades académicas locales o estatales, ¿verdad? Entonces siempre la Junta de Gobierno trabajaba de común acuerdo, creo yo, con Jorge Bustamante un poco, para que pudiera invocar que no eran solo decisiones de él, sino de la Junta de Gobierno, y que él ya se habían tomado en la Junta de Gobierno. Y eso funcionó, según creo, y según he comentado también con Jorge, le funcionó por algún tiempo, y bueno, y con su habilidad, pero cuando menos para defenderlo de eso, le causaba algo de trabajo al gobernador en turno, el convencerme a mí a distancia. A veces estaba yo mismo en el extranjero y eso me permitía a mí viajar cuando menos una vez o dos veces por año a México para asistir a las juntas de gobierno de donde estuviera, y con lo cual me sentía muy bien y nunca en desacuerdo con Jorge Bustamante, sino al contrario. Bueno, pues de modo yo quería agregar nomás esos comentarios anecdóticos como parte del complemento de la historia muy bien documentada que ha hecho Mario Ojeda, y que la ha hecho con tanta simpatía, buen humor y documentación de esta historia. Esta es la prehistoria casi de lo que estoy yo contando, pero ya termino. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Le pasamos la palabra al doctor Ramón Ruiz. Doctor, por favor.
Después de escuchar a mi viejo amigo, a mi derecha, Mario Ojeda, que vino muy preparado, les voy a decir algo. Yo vine muy mal preparado. Además, recordando a mi papá, que murió en Mazatlán en 1976, un viejo marinero oficial de la Marina de Don Porfirio, que me contaba ya, no muy de joven, que ya iba para viejo, pues yo también podré decirles a ustedes que voy para viejo y además ya llegué. Ahora, tan viejo que con mi papá conocí a Tijuana en los años 30, un Tijuana del Tívoli, en la calle Revolución, de los Midnight Follies, y un poco más allá, por donde está la calle Madero, un centro de fama internacional que se llamaba el Molino Rojo. Esa fue la Tijuana que conocí yo, y he conocido a Tijuana desde aquel tiempo hasta la fecha, que ha cambiado muchísimo, ¿eh? Ahora, he estudiado México desde que empecé a pensar en algo que me diera vida, interés en lo que es o lo que soy yo. El doctorado lo tengo desde 1953. Conocí a mi muy buen amigo, viejo amigo Jorge Bustamante, cuando era alumno del Colegio de México, ¿eh? Ahora, el estudio de México para mí ha sido el sostén de mi vida. Me ha dado la fuerza para vivir y para hacer lo que he hecho a través de los muchos años. El primer libro que publiqué yo, que se usó mucho en México, fue sobre la educación en México, que salió en los años 50. Esa etapa gloriosa de la educación en México, de los años 20 y los años 30, los años de Rafael Ramírez, el padre de las misiones culturales y de la escuela rural, un gran hombre, un gran mexicano, de Moisés Sáenz, un tremendo indigenista y subsecretario de Educación en los años 20, y de Manuel Gamio, que llegó a ser amigo mío, de su educación integral, y también, por supuesto, a José Vasconcelos, muy equivocado, por supuesto, con esa idea suya de que las obras clásicas europeas le daban vida a algo aquí en México. Pero esa fue una etapa tremenda de los años 20 y de los años 30. Una etapa gloriosa, donde todo el mundo le hacía caso a lo que estaba pasando en la escuela, en la educación aquí en México. Ahora esa etapa ya murió, hace mucho que murió. Como ha dicho mi buen amigo, el licenciado a Mendoza Berrueto, la educación en México pasa por tiempos muy difíciles. Pero de vez en cuando hay una luz, hay algo nuevo, y lo nuevo, en mi opinión, es el Colegio de la Frontera Norte. Ahora, entre esos hombres como Ramírez, Sáenz, Vasconcelos y Manuel Gamio, gigantes de su tiempo, se encuentra otra persona que tal vez no será un gigante, pero es uno muy importante por lo que ha hecho. Y me refiero a mi viejo amigo, a Jorge Bustamante, el fundador del Colegio de México. En Colegio de la Frontera Norte. Ahora, en esta visión de un México en crisis, y sí está en crisis México, en un mundo muy difícil, se encuentra algo, y ese algo es algo que viene de la mentalidad y de la fuerza de mi buen amigo Jorge Bustamante, que es el Colegio de la Frontera Norte. Ahora, yo soy historiador y tengo una pequeña sugerencia para mi compañero y buen amigo, espero, el doctor Tonatiuh Guillén, y esto es que para poner algo, para empezar a comprender lo que es la frontera, para comprender los problemas de la frontera, la migración, por ejemplo,
que es un tema de mucha importancia aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Es muy, muy importante saber mucho de lo que es la historia de México. Ahora, para mí la historia de México es fundamental, pero no como se hace muchas veces, aún en el Colegio de México, el estudio del pasado nomás por estudiar el pasado. Eso no me interesa. Lo he hecho, pero no es algo que me interese mucho. Para mí el pasado es importante si nos ayuda a estudiar, a comprender lo que es el presente. Ahora, yo creo que el presente sin estudiar, comprender el pasado, es difícil comprenderlo. Y el Colegio de la Frontera Norte es algo que vive en el presente. Y para conocer lo que son los problemas de la frontera hay que ver lo que fue México en el pasado. Cómo se desarrolló ese problema de la migración, por ejemplo, que empieza a fines de los años de don Porfirio. Y me pasa mucho a veces que leer de autores mexicanos que el porfiriato no fue tan malo, a pesar de la pobreza tremenda de aquel tiempo, la explotación del campesino, del indígena, una explotación que se puede comparar con lo que pasa en algunos países africanos actualmente. Hay que ver el pasado en relación con el presente. Y entonces le pido a mi compañero Tonatiuh que le dé importancia a eso, porque para mí comprender lo que estamos haciendo actualmente es difícil, si no imposible, sin saber por qué es, o por qué está así, o por qué es así. Ahora, la migración, por ejemplo, parece ser un fenómeno nuevo, pero no lo es. Y tampoco es solamente entre México y los Estados Unidos, como ustedes lo saben. En todo el mundo, la parte sur, la vieja parte explotada del imperialismo occidental, empieza a buscar su revanche, invadiendo el norte. El África se mueve hacia el norte, los mexicanos, centroamericanos buscan un refugio en los Estados Unidos, tratando de salir de esa pobreza que tenemos aquí en nuestro país. Entonces, hay que ver eso para comprender lo que es actualmente la migración. Además, aquí estamos a un lado de un país muy poderoso, en manos de un grupo, un élite de pendejos, arrogantes, imperialistas, que van a hacer del mundo una desgracia. Y para comprender eso, pues hay que saber por qué son así, y por qué es que nosotros, que somos los mexicanos, somos así con ellos. Entonces, lo que tal vez quise decirles es que el colegio tiene un papel, un rol de mucha importancia, no solamente porque está aquí en la frontera de Tijuana con los Estados Unidos, pero porque tiene que tratar de manejar temas que son de mucha importancia, no solamente para aquí, Tijuana, toda la frontera, desde Tijuana a Matamoros, pero porque es un tema o son temas de mucha importancia para toda la República Mexicana. Gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Le pasamos la palabra al doctor Norris Clemente. Muchas gracias, estimados colegas, señores. Es un honor para mí estar aquí hoy día con ustedes. Cuando recibí la invitación estaba en mi casa en Canadá. Ahora en este momento estoy viviendo en Canadá. Entonces, esta perspectiva del Colegio de la Frontera Norte era muy de lejos para mí en este momento. Pero me puse a pensar sobre la temática de esta mesa redonda. Y la primera cosa que me ocurrió decir es que en esa época el petróleo, la migración, las devaluaciones del peso, el comercio transfronterizo,
el crecimiento acelerado de las maquiladoras. Eran estos factores que contribuyeron a la creciente importancia de la región fronteriza, especialmente visto del lado norteamericano. Como campo de conflicto, la región se convirtió a un campo de conflicto y de oportunidad entre los dos países vecindarios. En esa época habían pocos quienes entendían la problemática de la región, y muchos de ellos están aquí hoy. Y pensamos en este momento que no habían fondos para financiar nuevos esfuerzos académicos para responder al nuevo desafío. Se puede decir que en 1982 estuvimos en la frontera del pensamiento acerca de la problemática fronteriza. En 1977 le conocí a Jorge Bustamante, hombre inteligente, creativo, ambicioso y sobre todo persistente. Persistente en todos los aspectos. Durante los 5 años después nos vimos a numerosos congresos y conferencias sobre el nuevo tema de moda, la región fronteriza. Y nos aprovechamos de ellos para platicar con otros sobre esa problemática desde el punto de vista de varias ópticas. Del punto de vista de los gobiernos, de los dos países, los varios actores involucrados, lo económico, lo político, lo cultural, etc. A lo largo, creo que entre muchos investigadores concordamos que la problemática de la región básicamente consistía en 4 factores, como sigue. La región históricamente ha sido una de conflicto, aunque en el futuro la cooperación transfronteriza sería de suma importancia para su desarrollo en los dos lados. La región en sí representa un punto de separación e integración entre dos sistemas socioeconómicos culturales que gozan de muchas asimetrías y de simetrías. Son estas asimetrías que impiden el flujo de información y la toma de decisiones racionales. Existen una infinidad de issues o problemas en la región, los cuales multiplicarán con el crecimiento económico, con el crecimiento demográfico, el daño ecológico y el mismo proceso de globalización. La región falta de recursos humanos, económicos, políticos e institucionales que pudieran estar movilizados para identificar, analizar y remediar tales problemas de la misma. Por esta y otras razones históricas, políticas, la toma de decisiones sobre la región se hizo, como se ha dicho aquí, en el Distrito Federal y el District of Columbia, Washington, D.C. Ahora bien, en este contexto, concordamos que el papel de las instituciones académicas fronterizas sería 1. Capacitar personal académico y gubernamental en los fundamentos de la región. 2. Proveer bancos de datos para facilitar el entendimiento de la región y la toma de decisiones racionales. 3. Llevar a cabo estudios individuales, en grupo o estudios paralelos transfronterizos sobre la región con instituciones académicas al otro lado o en el mismo lado. 4. Organizar redes de comunicación y conferencias con otras instituciones académicas, privadas y públicas para compartir información, análisis y perspectivas. Vista desde la óptica, entonces, de 1982, el COLEF de hoy es algo increíble.
Dada la falta de recursos públicos en México en esa época, era casi imposible imaginar esta institución de hoy tan grande, con alcance a todas partes de la frontera, con tantos programas de enseñanza, investigación y divulgación y relaciones tan extensas en el exterior. Me acuerdo cuando COLEF consistió del doctor Bustamante, su director y una oficina pequeña en la zona del río. Todavía me pregunto, y algo ha respondido hoy, ¿de dónde vinieron esos recursos para financiar todo esto? Hay otras medidas cualitativas del éxito de la institución. Me acuerdo de mi experiencia en dictar lo que creo que era la primera clase de COLEF, ¿verdad? Una clase de economía básica. Después de la primera sesión de la clase, una de las estudiantes fue a la oficina del doctor Bustamante para quejarse. Dijo: doctor, nuestro profesor de economía es gringo. ¿Por qué? Esta es una institución mexicana, dijo ella. La respuesta del doctor fue: sí, es una institución mexicana, pero también es una institución regional y una parte de la región queda en los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a entender su perspectiva y trabajar con ellos si la institución está cerrada a ellos? Dictar esa clase era muy difícil, pero ellos y yo aprendimos mucho de la otra cultura, del otro sistema educativo y de la otra economía, y mucho de nosotros mismos. Gracias a esa actitud, COLEF siempre ha sido abierto a todos y a varios puntos de vista. Otra medida del éxito de COLEF es que hoy día casi todas las instituciones académicas fronterizas en los dos lados han creado programas o institutos para estudiar la problemática fronteriza y manejar sus relaciones transfronterizas.